Yo voy a partir de un texto que más o menos conocemos los pedagogos, que se llama La ciencia de la educación. Voy a analizar algunas afirmaciones que plantea John Dewey en este texto, que es, insisto, del conocimiento de los pedagogos. Voy a plantear algunas preguntas al texto y voy a salirme del ámbito de los textos pedagógicos y educativos de John Dewey y voy a acudir a las fuentes de las obras de John Dewey epistemológicas para tratar de responder algunas de las preguntas que surgen en torno a este texto titulado La ciencia de la educación. Entonces, bueno, los textos que voy a traer aquí a la mesa en particular son La ciencia de la educación, que es texto de filosofía de la educación fundamentalmente, y los textos en epistemología de John Dewey que consulto son dos. Uno es Lógica, teoría de la investigación, y el capítulo en particular en el cual me baso para hacer el análisis epistemológico es el capítulo 6, que se llama La pauta de la investigación. Este texto es de 1950. El otro texto se llama, el capítulo es La influencia del darwinismo en filosofía, y el texto se llama, no está traducido al español, pero se llama La influencia de Darwin en la filosofía y otros ensayos en el pensamiento contemporáneo. Fue escrito en 1910. Bueno, aquí algo importante es mi sugerencia siempre acudir directamente a la fuente de los autores, ¿no? Entonces voy a trabajar directamente con los textos de John Dewey y fundamentalmente con el propósito de hacer notar que a veces los textos o las propuestas en educación o la reflexión filosófica sobre lo educativo que nos presenta quizá algún filósofo, como por ejemplo John Dewey, requiere salirse incluso del discurso de la reflexión sobre la educación y acudir a fuentes netamente filosóficas para ver cuáles son los presupuestos epistemológicos que están detrás de la reflexión filosófica sobre lo educativo. Bien, ¿qué dice John Dewey? John Dewey nos dice lo siguiente en torno a la filosofía de la educación. Dice, es textual: la filosofía de la educación no origina ni pone fines, ocupa un lugar intermedio e instrumental o regulador. Se examinan los fines que se alcanzan y las consecuencias que se obtienen en la realidad y se evalúan sus resultados a la luz de un esquema general de valores. Otra cita en el mismo texto nos dice John Dewey: la filosofía de la educación no solo obtiene su material original en cuanto a los fines y valores de la experiencia actual en la educación, sino que vuelve a estas experiencias para comprobar, confirmar, modificar y ofrecer nuevos materiales. Bien, lo que nos está, sí, en efecto, nosotros como pedagogos, en términos muy generales, se nos dice, bueno, la filosofía de la educación de lo que se encarga es de determinar los valores y los fines, el telos, hacia dónde va dirigida la práctica educativa. Y por otro lado, si es que existe algo así como la ciencia de la educación o las ciencias de la educación, ellas determinan los medios. Entonces, en términos generales podríamos decir, la filosofía de la educación determina fines, la ciencia de la educación determina los medios. Y aquí hay una dicotomía, surge una oposición entre medios y fines. Para John Dewey esto no es así. Para John Dewey justamente está cuestionando este dualismo entre medios y fines. Dice John Dewey, no es la filosofía de la educación la que establece los fines de la educación, sino que es la experiencia misma. A lo largo de la obra educativa de John Dewey en Democracia y Educación, en varias obras, nosotros nos podemos encontrar que existe como una clara posición en John Dewey de superar determinadas dicotomías o determinados dualismos, determinadas oposiciones. Uno de ellos es la oposición entre los fines y los medios. Otra de las grandes dicotomías son, por ejemplo, la oposición entre la experiencia, porque estamos viendo que es justamente la experiencia la que determina los fines y no la filosofía de la educación. Entonces, otra dicotomía es la experiencia y la abstracción. Por un lado parece que camina la abstracción y por otro lado pareciera que camina la experiencia.
Esto nos lleva de nuevo a, lleva a John Dewey a cuestionar la escisión o la dicotomía entre teoría y práctica. También entre filosofía y ciencia, entre conocimiento científico, conocimiento común, entre maestro y alumno. En este texto también de la ciencia de la educación, para John Dewey el maestro es un investigador. El maestro no tendría en principio que acudir a fuentes externas para poder dirigir y determinar los fines de la educación. Entonces, pero no solo el maestro es un investigador, también el alumno. La relación, ya en términos epistemológicos, sujeto-objeto, también está siendo cuestionada por John Dewey, y también la dicotomía sujeto-objeto y la dicotomía individuo-sociedad. Bien, esto es lo que nos señala John Dewey. Nosotros podríamos hacer la pregunta sustantiva. Bueno, ¿cómo concibe John Dewey la filosofía de la educación? Bueno, diríamos como pedagogos sustantivamente, bueno, la filosofía de la educación nos encarga de determinar a priori, con independencia de la experiencia, los fines de la educación. Esa sería la respuesta sustantiva. Pero ahora hagamos la pregunta epistemológica. Y la pregunta epistemológica sería, como hemos visto en las ponencias pasadas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario superar estas dicotomías que acabo de leer? ¿Cuál es el sentido para poder comprender incluso qué es lo que nos está proponiendo en torno a la educación? Pero no solo eso, hay que preguntarse si estas dicotomías, primero, son dicotomías, son escisiones, sí, pues normalmente nosotros hemos pensado que teoría y práctica son, la teoría es por un lado, la práctica por el otro, la experiencia es por un lado, la abstracción por el otro. Ahora, primero preguntarnos acerca de las dicotomías. Segundo, ¿será posible superar las dicotomías? ¿Cómo hace John Dewey para superar estas dicotomías? ¿Lo logra? ¿Cuáles son los caminos que utiliza para superar las dicotomías? ¿O no se puede? ¿O no lo logra exitosamente? Yo en estos momentos recuerdo, por ejemplo, a Paulo Freire. Paulo Freire también intenta superar algunas dicotomías. Por ejemplo, el dualismo maestro-alumno. Pero ¿cómo resuelve esta dicotomía? Lo resuelve a través de una nueva categoría. Para Freire ya no es el maestro como tal, sino que el maestro al mismo tiempo es un educando y el educando al mismo tiempo es un educador. Resuelve la dicotomía, pero ¿cómo? ¿Cómo resuelve Freire la dicotomía? Bueno, planteándonos nuevas categorías, planteándonos replanteando al maestro. Ya no es maestro como tal, sino es un maestro educando. Entonces, bueno, lo que hace Freire es finalmente erradicar las distinciones a través de nuevos conceptos. Pero en el caso de John Dewey, ¿qué es lo que hace? Erradica la distinción entre sujeto y objeto, erradica la distinción entre medios y fines. ¿Qué es lo que intenta hacer? O sea, sigue un camino similar al que, años después siguió Freire. ¿Cuál es el camino epistemológico? Esas son, entonces, para mí, algunas de las preguntas que surgen cuando uno lee la ciencia de la educación. Bueno, ¿cómo está esto, no? ¿Que podemos superar las dicotomías que él presenta o no? Bien, el presente trabajo tiene como propósito analizar de manera breve algunos de los supuestos que subyacen en la propuesta de John Dewey en torno a la pauta de investigación, para de este modo hacer explícita la manera en que determinados conceptos que provienen de la biología estructuran, articulan y otorgan sentido a la propuesta del filósofo norteamericano en relación con una de las actividades humanas, la investigación, y dentro de este campo la indagación científica. El capítulo en cuestión constituye en gran medida una síntesis de la propuesta de Dewey en torno a lo que significa la reflexión filosófica, no solo dirigida a la investigación científica, sino a las diferentes dimensiones en que tiene lugar la experiencia del ser humano, lo cual incluye, por tanto, la experiencia cotidiana basada en lo que él llama sentido común. A partir de este marco, es posible aclarar, o por lo menos arrojar un poquito de luz,
en torno a lo que el filósofo señala sobre la filosofía de la educación y su vínculo con la ciencia de la educación. Dentro de este marco en particular, el papel del maestro y del alumno, ambos como investigadores y protagonistas, de su experiencia, no solo intelectual, sino su experiencia de vida. Bueno, entonces me salgo de las fuentes, de la fuente netamente consultada por muchos de nosotros como pedagogos, que se llama la ciencia de la educación, y ahora acudo a una fuente epistemológica de John Dewey. Aquí en esta fuente no va a hablar de educación, no se ocupa de la educación, se va a ocupar de describir qué es el conocimiento. Entonces el capítulo se llama, rápidamente lo repaso, la pauta de la investigación, y es en el libro Lógica, Teoría de la Investigación. Este capítulo sostiene la siguiente tesis, dice John Dewey: la investigación, a pesar de los objetivos diversos a que se aplica y la consecuente diversidad de sus técnicas especiales, posee una estructura o pauta común. Que esta estructura común se aplica lo mismo en el sentido común que en la ciencia, aunque en razón de la índole de los problemas que abordan, el acento colocado en los factores implicados varía ampliamente en los dos modos. Bueno, aquí de entrada, en este texto de carácter eminentemente epistemológico, donde John Dewey se pregunta qué es la investigación, nos habla de dos tipos de investigación que finalmente serían como, a fin de cuentas, el mismo. John Dewey reconoce investigación científica, pero también aquella investigación del sentido común, del conocimiento que los seres humanos tenemos de todos los días. Bueno, ahora, a partir de esta tesis podemos nosotros resaltar lo siguiente. Tanto la investigación del sentido común como la indagación científica son entre ellas comunes, son finalmente formas de investigación por las siguientes razones. Cuando un objeto es sometido a diferentes tipos de operación, surgen en él determinadas propiedades formales. Lo anterior sucede, por ejemplo, en el arte o en el derecho. La investigación es un hecho que se presenta en la vida de todos los hombres. Cada día resolvemos problemas de manera intelectual. Esta actividad es tan natural como cualquiera otra, por ejemplo, la siembra o el comercio. En primer término, Dewey no parte de un objeto con un estatuto ontológico predeterminado, sino que el objeto mismo se construye en la medida en que el sujeto opera en él, es decir, se construye a través de la acción. De este modo queda esbozado el vínculo estrecho que existe entre el conocimiento y la acción. Esta primera idea muestra además la propuesta del filósofo norteamericano en cuanto a borrar la barrera entre el sujeto y el objeto del conocimiento, dado que el objeto y por tanto el mundo no es un mundo ajeno al sujeto, sino que el mundo es el mundo de la experiencia del sujeto, experiencia que se constituye a partir de la operación, de la acción, de la interacción del hombre con el medio. Ahora bien, de lo anterior, de esta posición en torno a la investigación como experiencia, finalmente John Dewey nos habla algunas cuestiones más, pero recupera el concepto de investigación de la biología. Entonces, bueno, me interesa muchísimo que podamos ver así rapidísimo cómo algunos de los conceptos de John Dewey sobre el conocimiento son extrapolados o vienen de la biología. La manera en que los hombres piensan y operan denota que la investigación siempre se lleva a cabo en una época determinada. Los hombres deben de evitar utilizar métodos de investigación pasados cuya experiencia mostró que no fueron adecuados para obtener el fin planteado de la investigación en cuestión. Algunos métodos de investigación son mejores que otros, por lo que es aconsejable emplear aquellos que aseguren el logro de los objetivos de manera económica y eficaz. Y de aquí nos dice John Dewey, arriba la siguiente conclusión: la búsqueda de la pauta de la investigación no es algo que marcha a oscuras y sin rumbo fijo, se halla controlada por el conocimiento de las clases de investigación que han operado y las que no. Métodos que pueden ser comparados de suerte que nos ofrezcan conclusiones razonadas o racionales, porque mediante la comparación y el contraste nos damos cuenta de cómo y por qué ciertos medios y agentes aportan conclusiones garantizablemente asertivas. Bueno, aquí creo que hasta este momento queda claro que la experiencia es el punto de partida para determinar hacia dónde se encaminan los fines de toda investigación.
Por eso podemos ahora tener un poquito más de luz y saber por qué la filosofía de la educación no establece predeterminadamente los fines de la educación. Ahora, ¿de dónde extrae John Dewey el concepto de investigación y de experiencia? De la biología. Esto lo podemos ver más claramente en el artículo La influencia de Darwin en filosofía. Nos dice, por ejemplo, que en este texto la investigación es un proceso histórico. En esa medida la pauta, la finalidad, se construye también de manera histórica. Asimismo, como proceso histórico tiene continuidad y al mismo tiempo los cambios encuentran sentido en dicha continuidad. De tal forma que cada cambio implica la mejora del proceso y de la misma manera esta no puede ser posible sin la experiencia pasada. A su vez, lo porvenir tiene la posibilidad de ser mejor en términos de economía y eficacia si partimos de la experiencia presente. Bien, cuando John Dewey afirma que la pauta controla el proceso de investigación y que ésta no camina sin rumbo fijo, significa que la pauta es intrínseca al proceso mismo, está dentro de la experiencia. Bueno, también se dice que el investigador finalmente, en un casi proceso de selección natural, selecciona cuáles son las mejores metodologías para poder resolver los problemas que se presentan en su vida cotidiana. Y también, por lo tanto, los problemas que se presentan en el momento de investigar. La investigación, dice John Dewey, es la transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada en otra que es tan determinada en sus distinciones y relaciones constitutivas que convierte los elementos de la situación original en un todo originado. Bien, las condiciones biológicas que anteceden una situación no resuelta se hallan implicadas ya por ese estado de desequilibrio en las interacciones entre organismo y ambiente. Nos dice John Dewey, los organismos finalmente tienden hacia el equilibrio, tienden hacia la homeostasis. Los organismos mismos nos muestran que a fin de cuentas establecen los mejores o desarrollan los mejores mecanismos adaptativos para sobrevivir. Ahí está la influencia del darwinismo. De la misma manera, los seres humanos, en su experiencia cotidiana, en su experiencia de vida, seleccionan las mejores situaciones para poder resolver los problemas que están en ese momento, bueno, están implicados en ese momento. Esto es como muy a grandes rasgos, podemos dar cuenta de por qué la experiencia es como el elemento central para poder dirigir determinados fines. De la misma manera que los organismos seleccionan los mejores medios para poder resolver sus problemas. Ahora, todo esto que es muy a grandes rasgos, el tiempo es muy breve para poder ver el parentesco, cómo recupera John Dewey de la biología y finalmente del evolucionismo, su posición epistemológica y de la epistemológica, la propuesta en filosofía de la educación. Quiero terminar con algo. A veces nos es hasta cierto punto sencillo recuperar conceptos, por ejemplo, de John Dewey, recuperar el concepto de experiencia y conectarlo fácilmente con el concepto, por ejemplo, de experiencia dentro de algunos autores contemporáneos en filosofía de la educación, por ejemplo, Bush, que también habla de experiencia. Sin embargo, la invitación es a preguntarnos si cuando manejo el concepto de experiencia desde John Dewey, el parentesco, puede existir un parentesco ontológico, epistemológico, con el nuevo concepto de experiencia que estoy intentando entrelazar. En otras palabras, el término experiencia adquiere un determinado significado de acuerdo a la red teórica a la que pertenezca. No podemos establecer ensaladas teóricas si no profundizamos, si no indagamos, si no nos preguntamos cuál es el sentido a partir del cual este término adquiere significado en la red teórica de un autor. Eso es todo.